Hola, Alberto, pero ¿esto qué es? Bueno, Javi, es que estoy ambientando correctamente para el capítulo que vamos a hacer hoy. ¿No te he contado? ¿No has leído el memorándum que hemos mandado, la circular? Claro, es que escuchando esto no sabía si al final grabábamos o me iba por una Guinness o qué hacía. Bueno, bienvenidos todos a De Ignorancia Sí Que Sé, a este capítulo un poco peculiar de Ignorancia Sí Que Sé, de Ignorancia Sí Que Sé en el extranjero, digamos. Ahora enseguida vais a entender qué es lo que estamos haciendo en este capítulo, pero es que nos hemos dado cuenta que hace tiempo que no comentamos exámenes de la EBAU de buena manera. Y no lo hacemos porque al final los exámenes españoles nos parecen todos muy parecidos, pero nos ha parecido interesante coger un examen de otro país y ver a ver qué se cuece en el acceso a la universidad en otro país. ¿Cómo es aquello? ¿Es muy distinto? ¿Es todo igual? ¿Evalúan lo mismo? ¿Evalúan cosas diferentes? No sé, nos interesa ver qué está pasando fuera y creo que es bueno para que todos aprendamos un poco cómo funciona este mundo en el que estamos, sobre todo teniendo en cuenta que España forma parte de la Unión Europea y en la Unión Europea hay muchas cosas que son comunes. Así que hemos cogido, un cierto país de la Unión Europea. Teníamos contactos en la estupenda y serenísima República de Irlanda y vamos a analizar dos exámenes, uno de física y uno de matemáticas, de acceso a la universidad en Irlanda. De hecho, yo en mi cabeza los estoy llamando EBAU, pero no sé si se llaman EBAU realmente allí. Yo supongo que no, ¿no, Víctor? No, creo que tienen un nombre más un poco con más información que EBAU, ¿vale? Luego cuando nos pongamos... no sé si en el de... Creo que es Living Certificate Examination. Exacto, Living Certificate. Creo que será igual sí, creo que es el mismo en física, ¿no? Y luego ya ponen Maths. Sí. Es como de te estás yendo, ¿no? Te vas del high school, del instituto. Sí. Te vas, pero no te vamos a dejar que te vayas fácilmente. Vale. Pues antes de hacer todo esto, vamos a ir con las presentaciones de rigor, que esas no hay que saltárselas nunca. Ya sabéis que yo soy Alberto Aparici, físico, divulgador científico, que hago podcast por encima de mis posibilidades y que además ahora hago uno con Víctor Marco, al que acabáis de escuchar, que se llama Esto salía en una peli francesa y al que queremos dar publicidad porque nos hace mucha ilusión estar haciendo un podcast de cosas que no son de ciencia. Sí. No cuñadeamos poco. Exacto. Aquí, pues vamos a otro sitio. Vamos a cuñadear sobre algo sobre lo que realmente tenemos derecho, porque no sabemos, ¿no? Esto. Exacto. Bueno, desde luego tenemos a Víctor Marco, físico, profesor de matemáticas en el IES El Grado de Valencia. No te voy a decir hola, ¿qué tal? Porque ya hemos hablado todos, no tiene sentido. Sí, pero hola, ¿qué tal, Alberto? Exacto. Y Javier Vargas, también físico, profesor de física y química, como siempre, en el IES Playa de San Juan de Alicante. Hola, Javi, muchas gracias por prestarte a este inicio un poco peculiar. Día dit, Alberto, y que me le falte para todos los oyentes, que es algo así como 100.000 bienvenidas. Madre mía, pero este es el podcast que sabe más idiomas del mundo. Pues ya que lo tematizamos, irlandés. Teníamos que buscar algo así especial, ¿no? Hablando gaélico irlandés. Oye, qué sorpresa. Qué bonito, muy bien. Es que de verdad Javi es el único que se curra las presentaciones, es el único que tiene algo pensado para esto. Sí. Bueno, pues efectivamente, como hemos dicho, vamos hoy a analizar un par de exámenes. Cuando digo analizar, no os penséis que vamos a entrar hasta la cocina, porque ahora veréis que son exámenes extremadamente largos. O sea, vamos a contar pues algunas cosas de esos exámenes y vamos a ver en qué se diferencian y en qué se parecen a los exámenes que hacemos aquí en España, sobre todo para que todos tengamos una especie como de marco de referencia, ¿no? Habiendo vivido solo en España, muchos tenemos como referencia lo que estudiamos cuando éramos jóvenes y el examen que hicimos cuando éramos jóvenes, si es que fuimos a la universidad y tuvimos que hacer ese examen. Y incluso los que son profesores, a no ser que hayan hecho algún programa de salir de España, muy a menudo pues saben lo que se hace aquí, pero nada más que eso. Entonces es interesante, yo creo, analizar este tipo de cosas y seguramente en el futuro algún otro país buscaremos. Hemos empezado ahora con uno de la Unión Europea, porque al menos lo tenemos cerca y yo creo que va a haber algunas cosas en común. A mí me parece que sería interesante ver exámenes de América, ver exámenes de Asia, de lugares donde realmente el sistema es enteramente distinto y ver a ver cuáles son las diferencias. Pero vamos a empezar con esto, el videojuego en el modo fácil, por ahora. Entonces, tenemos aquí dos exámenes, uno de física, porque en la República de Irlanda física y química hacen exámenes separados, bueno, en España realmente también, no estoy muy seguro de si allí las asignaturas estarán juntas o no, pero tenemos el examen de física y tenemos el examen de matemáticas, que al fin y al cabo es de lo que más sabemos estas personas que hay aquí. Si cogiéramos un examen de química, pues probablemente estaríamos ofendiendo a los dioses de Lavoisier. Entonces, también por hacer el programa más breve, porque veréis que los exámenes son largos, hemos cogido solo el de física y el de mates.
Así que, bueno, tengo una primera pregunta para vosotros. Describidnos un poco cuál es el marco de estos exámenes, cómo son. No vayamos a las preguntas todavía, nada de esto, sino en qué consiste el hecho de hacer un examen, porque veremos que es diferente también en Irlanda. Víctor, no sé si quieres empezar tú. Sí, bueno, yo, como esto me llegó por un contacto de un exalumno que tengo que está trabajando en Dublín, y a veces comentamos, cuando es que llega la EBAU, pues comentamos cómo ha sido la EBAU en España y tal, y entonces me dijo, mira, aquí también hacen EBAU. Digo, hombre, pues lo suponía. Y me lo mandó. ¿Exalumno entiendo de prácticas o exalumno del instituto? No, exalumno del instituto de hace 15 años. Ok. Que ya es mayorcete y está trabajando de hecho es matemático. Y entonces, como me dio esta información, pues dije, voy a trastear un poco y voy a cotillear a ver cómo son los exámenes allí. Parece ser que en Irlanda son famosos por tener unas EBAU, unos selectivos muy difíciles. Ajá. Pero claro, viendo este examen dije, a ver, es como más competencial que en España, hay algunas trampitas, pero no lo vi de contenido más difícil. Y resulta que es que este año 2025 es la primera vez que Irlanda ha instaurado este modelo más competencial. Ajá. O sea, nos llevan un poco de ventaja porque nosotros, como hemos comentado muchas veces, seguimos sin hacer un examen de verdad competencial. Seguimos, pero luego comentaremos, por ejemplo, cómo ha sido el examen de este año de 2025 en España, que siguen siendo las preguntas mecánicas de siempre. Entonces creo que esta facilidad aparente que veo en lo que es contenido, pero no en competencias, se debe a que por fin han instaurado. O sea, que no sabemos cómo son los duros exámenes irlandeses previos al 2025. Vale, y que en principio no van a volver a darse, ¿no? Sino que eran exámenes del modelo anterior en Irlanda. Claro, bueno, no lo sabemos, porque esto, si allí pasa como aquí, que cada cambio de legislatura les cambian los modelos educativos, pues vete tú a saber. Ya, seguro que no, porque los humanos en general nos caracterizamos por ser gente muy consistente. En cualquier caso, sí. Volvamos al examen. Dinos un poco cuál es la idea de examen, ¿no? ¿Cómo de largo es? ¿Cómo está estructurado? Pues, sí, lo primero has dicho que tenemos 2 exámenes y te voy a hacer una pequeña corrección. Tenemos 3 exámenes, porque en matemáticas son 2 exámenes. Yo tuve que investigarlo bien porque dije, a ver si lo he entendido mal, pero no. Tenemos el examen 1, sí, que se hace, voy a deciros además el día, se hizo el 6 de junio, por la tarde de 2 a 4 y media. Un viernes, un viernes. Y dura 2 horas y media. Vale. Y luego llega el examen 2 el lunes de esa semana siguiente con 2 horas y media otra vez. Madre del amor hermoso. O sea, me parece... O sea, es cierto que ahora hablaremos de algunos ejemplos. Es un poquito más fácil en contenido, pero 5 horas de examen, sí. Y bueno, lo que me llama la atención es que tienen claramente 2 secciones. La sección A que dicen... bueno, lo traduzco. Conceptos y habilidades. Vale. Son 6 preguntas y tienen que elegir 5. Y luego la sección B, que es contexto y aplicaciones. Vale. Tienen 4 preguntas y tienen que elegir 3. Esta es la que a mí me ha parecido más interesante. La sección A se parece mucho al nuestro, con preguntas más cortitas para ver eso, qué habilidades tienes. Si sabes hacer... Por ejemplo, entonces en nuestro bachillerato nunca te piden en un selectivo hacer una derivada. La derivada es un paso intermedio para resolver lo que sea. Aquí sí que te ponen como, hazme esta derivada de, por ejemplo, x más 7 todo elevado a 25. Vale. Para ver si sabes hacer la regla de la cadena. Esas son muy asequibles. Las interesantes son las de contexto. O sea que en matemáticas tenemos 2 exámenes, cada uno de ellos separado en 2 partes, con lo que en realidad en la práctica tenemos 4 exámenes, como quien dice, ¿no? 2 una tarde y 2 una mañana. Sí, y lo que tengo que decir es que sí que me gusta. Nosotros tenemos también algunos problemas de contexto, pero aquí está por escrito, es una declaración de intenciones lo de poner contexto. Ajá. Contexto y aplicaciones. Tú tienes claro cuál es el problema de modelización y cuál es, digamos, de matemática pura. Voy a tener mucho que decir en ese sentido, pero antes, Javi, cuéntanos cuál es el plan de examen en física. Bueno, en el caso de física, para empezar hay 2 exámenes de física, hay como 2 niveles, el Ordinary Level y el Higher Level. La diferencia entre uno y otro es que en el Higher Level se dan los mismos bloques temáticos, pero en mayor profundidad. De hecho, en las propias guías de los profesores se establecen que lo habitual es que el mismo profesor tenga en clase mezclados alumnos que van para los 2 niveles, lo cual es una de las dificultades a la hora de dar esto. Y luego, como añadido, en el higher level, en el nivel alto, hay a elegir entre 2 temas, uno de física de partículas y otro de aplicaciones eléctricas, ¿vale? De electrónica. Tienen que elegir uno de esos 2, ¿vale?
Vale. Entonces, nos vamos a centrar... ¿Eso es como una pregunta larga o algo por el estilo? ¿O como, ¿qué No, son no, esos temas? sencillamente eso es en cuanto al temario, el syllabus, el currículum que tienen allí. ¿Vale? Lo digo un poco para poner en contexto, yo me voy a centrar más en el nivel alto, en el higher level, sencillamente para no estar aquí con 3 exámenes al mismo tiempo, porque la estructura es la misma en los 2 niveles, en el ordinary level y en el higher level, que en este caso es una sola prueba, pero son 3 horas de prueba. Vale. Y esa prueba está dividida en 2 secciones. Una primera sección en donde se presentan 5 preguntas y se tiene que responder solo a 3. Vale. Estas primeras preguntas, la primera sección, son todo preguntas de tipo experimental. Vale. Te dan una serie de... una tabla de datos en donde se supone que esos datos se han tomado de forma experimental y se hacen preguntas acerca de los datos, se pide que se hagan una serie de cálculos, se represente gráficamente, se pregunta por qué se han tomado las medidas de la manera en la que te explican que se han tomado esas medidas, ¿vale? Wow. Por ejemplo, en uno de oscilaciones se pregunta por qué se han medido 20 oscilaciones en lugar de medir solo una oscilación y cosas por el estilo. ¿De acuerdo? Javi, yo tengo que decirte que este tipo de cosas yo por lo menos no las encontré hasta primero de carrera. Yo no sé si hay institutos en España donde se hace física experimental también, pero yo no la hice hasta primero de carrera. Algunas de estas cosas yo las he comentado en clase, pero a nivel de bachillerato luego no se preguntan. Y se han comentado para llevar a cabo alguna práctica. Por ejemplo, esta pregunta del péndulo, yo lo he comentado porque el péndulo simple he hecho prácticas del péndulo simple. Pero que te lo vayan a preguntar luego en un examen de acceso a la universidad, eso no lo había visto. Vale, o sea que tenemos el examen de física dividido también en 2 partes, de la cual una es como más experimental y la otra... Una es experimental y la otra es más de contenidos teóricos y prácticos. Te pueden pedir que expliques algún concepto o que enuncies alguna ley física y que realices cálculos como los problemas que resolvemos nosotros aquí. Lo que sí que es cierto es que están más desglosados. Nosotros a lo mejor un problema puede tener nada más que 2 apartados. Aquí a lo mejor el mismo problema te lo pueden dividir en 6 apartados porque cada uno de los cálculos intermedios te lo ponen como un apartado diferente. Sí. De manera que luego a la hora de puntuar también es más sencillo, porque como cada uno de estos subapartados ya tiene su propia puntuación, solo por escribir la fórmula del efecto fotoeléctrico ya te llevas una serie de puntos, cosa que en nuestro examen no se pide, pero obviamente es uno de los pasos que necesitas para poder llevar a cabo el ejercicio. Y en todos... En la segunda parte también te dan opcionalidad. Hay 9 preguntas de las que solo hay que responder 5 e incluso dentro de algunas de estas preguntas te dan varios apartados y tú tienes que elegir una cantidad de apartados. Quiero decir, no tienes que hacerlos todos, sino que te dan a elegir de todos estos, resuelves solo estos apartados. Vale. O sea, que dan mucha opcionalidad al resolver. ¿En qué momento eligen entre esas 2 partes de su currículum, la de física de partículas y electricidad? O sea, todo esto hay un examen entero con su parte experimental y parte más, digamos, de cálculos para cada una de esas 2 secciones. No lo he investigado esta parte a fondo, pero yo intuyo, si es parecido al bachillerato internacional, que lo tengo más controlado y que ya hablaremos de él en otro programa, creo que eso es una decisión que se toma a nivel del instituto. Es decir, cuando se explica ya se tiene que elegir qué opción vas a coger y luego a la hora de preguntarte, como tienes tanta opcionalidad, pues las preguntas de la opción que no te has estudiado no las respondes y respondes a las preguntas de la opción que te has preparado. Vale, Víctor, ¿querías comentar algo? Sí, es que lo estuve investigando. Hay 3 niveles, lo que pasa que no está en todas las asignaturas. Está el higher, el ordinary y luego hay otro más básico, no sé si es elementary o algo así, que por ejemplo solo está en matemáticas y alguna muy básica tipo irlandés o inglés. Y lo que dice Javi, tiene que ver, cada examen, eso no lo hemos comentado, tiene una puntuación distinta. Entonces, si tú quieres hacer el bachillerato para entrar a la carrera, te interesa el higher en todas las opciones, porque si no, no te va a llegar los puntos para la carrera. Luego, si quieres ir a una especie de ciclo de FP que puntúa menos, harías el ordinary. Vale. O sea, a ver, tú podías hacer el higher a todos y así puedes entrar a lo que quieras, que es lo que suele hacer la gente. Pero si no quieres, lo que decía Javi, tú en el bachillerato tienes claro que a dónde quieres ir y no quieres prepararte física de partículas o derivadas o cosas, vas uno menos. Y el más bajo, el elementary, es para darte una especie de título de bachillerato, tipo para oposiciones. Es como lo que hacemos en España, solo que nosotros les evaluamos nosotros para darle el título de bachillerato y luego ya tú decides ir a la universidad. O sea, que ellos se ve que no tienen
les preparan en el instituto o en academias, pero no les dan un título. Para nada. Tiene que ser todo externo. Vale, pues ahora ya tenemos una especie de visión de pájaro de cómo funcionan estas cosas. Ya ha dicho Javi que el de física está dividido en muchos apartados y el de matemáticas, que lo he podido ver en un poco de detalle más, también tiene muchos apartados, ¿verdad, Víctor? Está como muy desglosado todo. Sí. Tiene, además, cada pregunta tiene muchas subpreguntas. O sea, yo no me lo he preparado todo, he cogido la más interesante, pero me ha llevado un buen rato entender todos los que quería preguntar y la cantidad de trampitas que había. El examen es muy interesante incluso para trabajarlo aquí. ¿Y hay algo que comentar en cuanto al método de evaluación? ¿Hay preguntas de tipo test? ¿Son todas de desarrollo? ¿Son como de respuesta corta? Víctor, dilo primero en mates y ahora le pregunto a Javi. En mates, por ejemplo, hay algunas muy de respuesta corta. De hecho, hay una que me ha llamado mucho la atención, que es dentro del Higher Que yo creo que el Higher lo que contendrá también preguntas de los otros. Porque que una pregunta sea desarrolla este producto de polinomios, claro, esto se hace en tercero de la ESO. Entonces yo creo que si vas al Higher ya, te sumará todo y llevará, si ahora cogiéramos un modelo de los otros, yo creo que será como un subexamen dentro de ese. Porque son nada, de que te puede costar un minuto hacer esa, o lo de la derivada, las más, alguna integral. No es hasta que no llegas a la sección B donde empieza la caña interesante. Pero preguntas de desarrollo, como nosotros entenderíamos, eso no hay, ¿no? No te dicen desarrolla un tema, ni nada por el estilo. No, para nada. ¿Queréis que os lea algún ejemplo de una de estas cortas? Y así vamos viendo ejemplitos. Por ejemplo, vamos a coger alguna así al azar. Te dice, mira, tienes una ecuación de una circunferencia, ¿vale? Te la da desarrollada x cuadrado más y cuadrado más 28x menos 46y y más una constante k. Y luego te dice que hay una línea horizontal y igual a k que es tangente a ese círculo. Y te dice, encuentra los dos posibles valores de k. Vale. Nada, te está dando un... A ver, mola porque es un sistema de ecuaciones no lineales dentro de un contexto geométrico, pero no tienes más que sustituir, resolver. Además ya te está diciendo que los posibles valores, según se corte, claro, según corte de una forma o de otra. Pero que no deja de ser un problema mecánico. Por cierto, no lo he dicho, pero vamos a colgar en unos enlaces para que los oyentes, si quieren, se puedan bajar los modelos y puedan leer cómo van todas estas cosas, incluso seguir algunas de las preguntas que haremos, y verán que los exámenes son mucho más largos de lo que nos da tiempo a comentar, porque no queremos que el programa dure 5 horas, mayormente. Por cierto, es llamativo en todo el examen que no sé si te dejarán hojas para hacer cálculos, pero te dan una cuadrícula, un cuadrito, para que tú desarrolles este ejemplo que acabo de decir y lo pongas todo en el examen. Ajá. Sí. Es decir, no es como en el nuestro que le vamos dando hojas y se les van grapando. Aquí tiene que estar en el propio examen las respuestas. Avisan al principio de que lo que ocurre es que esas regiones que están recuadradas van a ser escaneadas y se le van a mandar por correo electrónico a un evaluador, que no va a tener necesariamente el examen físico. Entonces, digamos que yo entiendo que lo que tienen es profesores distribuidos por el país y quieren hacer lo más fácil posible que les llegue el material sin tener que enviarle las hojas o algo por el estilo, y han desarrollado este método y avisan a los estudiantes de, oye, no escribáis en los márgenes, que no lo van a ver las personas que os van a corregir esto. Javi, cuéntanos un poco cómo son las preguntas en física y danos también algún ejemplito, si eso. Sí, pues mirad, por un lado, os pongo un par de ejemplitos de las preguntas más largas que he encontrado. Hay una aquí que nos dice, un apartado dice, ¿qué es la polarización? Describe cómo la polarización puede ser demostrada en el laboratorio. ¿Vale? Es dar una definición, que eso es cortito, y luego explicar pues alguna práctica sencilla. Esto es, de todas las preguntas que he visto, la más larga. Sí, a ver, no es larga, pero tampoco es breve, ¿eh? O sea, por eso digo, pero luego hay otras tan sencillas como decir qué es la reflexión. Vale. O en un ejercicio de óptica preguntan qué tipo de lente se ha utilizado. Vale. Y ya está. Es decir, hay algunas preguntas que son realmente cortas, que a lo mejor con 2 líneas explicando es esto por tal motivo, la tienes respondida, y luego hay otras que sí que hay que explicar un poquito más, como este caso en el que tienes que poner un ejemplo de una demostración de laboratorio. Vale. ¿De acuerdo? Luego, como os decía, los ejercicios se piden, son preguntas mucho más cortas, es como que van a cosas mucho más concretas. Vale. Por ejemplo, un ejercicio en el que nos dan una aceleración uniforme, nos dan el tiempo y nos dan la distancia que ha recorrido,
nos preguntan qué tiempo ha tardado en recorrer esa distancia. ¿Vale? Es una pregunta muy, muy sencilla. No sé si veis que eso Dime. le hace la vida más fácil a los estudiantes. Yo recuerdo en mi vida de estudiante que las preguntas que eran muy amplias me estresaban un poquito porque tenía la sensación de, hostia, puedo contar muchas cosas y a lo mejor las que cuento no son las que ellos quieren que cuente. Como soy un poco rollero, yo creo que tendía a hacerlo bien en ese tipo de preguntas, pero seguro que mucha gente pues igual contestaba una cosa y se quedaba, digamos, corta. Sí, claro, de hecho eso es una de las cosas que le pasa a veces al alumnado cuando están resolviendo un problema de física, que es que dicen, vale, yo entiendo lo que me estás diciendo, pero no sé cómo llegar desde los datos que tengo hasta el resultado, qué pasos tengo que dar, cómo tengo que explicarlo, cómo tengo que llegar, porque les cuesta secuenciar todo ese proceso. Al tenerlo dividido en tantos apartados cortos, digamos que todo ese proceso metacognitivo de dividir en partes más pequeñas el problema e ir resolviendo paso a paso, no lo tienen que hacer. Ya. Con lo cual les es más fácil. Y añadida a todo esto, que para resolver la prueba de física, tienen un formulario. Ajá, es con verdad. las constantes físicas y con las fórmulas principales de cada uno de los bloques de contenido. Un formulario estandarizado, además. No se pueden llevar Sí. uno de casa, sino que No, les no dan... lo llevan ellos, sino que se les da el formulario allí. Exacto, y de hecho creo que en algún sitio del examen pone que luego lo han de devolver, o sea que vamos, que es una cosa protegida por ley, como quien dice. Y en mates me parece que también hay algo parecido, ¿verdad, Víctor? Pues en mates no he llegado a ver. ¿Te refieres de documento aparte? Sí, les dan un formulario también, si no estoy equivocado. Ah, vale, eso no lo he leído, pero tiene sentido porque estaba mirando un ejercicio de distribución normal y en un momento necesitas la clásica tabla de valores de la distribución para decir cuál es la probabilidad de que una persona tenga un resultado mayor que... Y ahí evidentemente los tienes que hacer. O sea que sí, en ese aspecto entiendo que funcionan de forma parecida. Mira, voy a aprovechar que Víctor ha soltado a la bicha y ha dicho distribución normal, que es una cosa que yo no sé si se ve en el bachillerato a día de hoy. Yo desde luego no lo vi, yo lo vi cuando llegó a la carrera. Vamos a hablar un poco de contenidos, de si tienen más nivel o menos que los nuestros, si dan más cosas o menos. No sé si quieres empezar tú, Víctor, ya que te he liado con esto. Vale, sí, bueno, quería también enganchar, y ahora que estamos también con la estadística, lo de que se les pone más fácil a los estudiantes, es cierto. Yo tengo sentimientos encontrados con esto, porque es cierto que es un examen y se intenta ayudar y tampoco queremos dañar sus mentes, pero hablando de contenidos, en el de matemáticas, los oyentes, si lo descargan lo podrán ver, hay una pregunta que se parece mucho a unas que hacemos aquí de probabilidad, el clásico problema de... probabilidad de tener una cierta enfermedad, en este caso es diabetes, y te hacen un test y tienes el dato de probabilidad de un falso positivo, un falso negativo, todas las posibles combinaciones, ¿no? Y luego te dicen, ¿cuál es la probabilidad de, si tengo la enfermedad, que me lo diagnostique bien? Bueno, estas cosas que suelen tener que ver luego con problemas de Bayes y tal. En España te ponen el problema, pero a ti no te dan el diagrama de árbol, y aquí sí que lo hacen. Les dan ya el diagrama dibujado con los cuadritos donde poner las probabilidades, incluso alguna ya puesta del propio... Y claro, ayuda un montón, porque lo tiene visualizado, pero se pierde una evaluación yo creo que competencial, y es que en matemáticas tenemos dos herramientas aquí, que es diagramas de Venn y diagramas de árbol. Y es importante que sea el propio alumno que decida cuál de las dos herramientas es la más adecuada. Que, ojo, las dos se pueden usar. Pero un problema como este, que claramente pide diagrama de árbol, por diagrama de Venn sería una locura. Y no es que yo quiera ir a pillar a los alumnos, pero creo que es importante que ellos en su cabeza tengan la cabeza estructurada para saber qué herramienta es la adecuada. Un problema que es exactamente igual que los nuestros es infinitamente más fácil así. O sea que hay una cierta tensión entre hacerle la vida fácil a un estudiante que está haciendo un examen y que puede estar estresado, y es lo más normal del mundo, o estresada, pedirles que desarrollen el razonamiento ellos mismos, ¿no? O sea, claro, si les ayudas, pues no están razonando ellos. Claro, luego veremos en un ejercicio que hay que me gusta mucho, que te pide una pregunta y te dice, usando la ecuación del apartado anterior, digo, hombre, no le digas eso, porque la única dificultad que había era saber qué ecuación usar. Si le dices que es la del apartado anterior, solo tienen que cambiar un valor y resolver una ecuación de segundo grado. La gracia es que ellos se entiendan que en el texto, no sé si habéis visto el problema este de las telas de araña... Pues hay un momento que, lo hablaremos ahora, que está muy bien. Pide una cantidad total y ahí tú has deducido una ecuación de una cantidad total y luego tienes una ecuación de, digamos,
los trocitos aparte, ¿no? De la progresión. Y te pide tal cosa que tú tendrías que decidir y discutir cuál ecuación vas a usar. Sí. Pero te la dicen ellos. Entonces dices... Pero bueno, ¿quieres hablar de contenido? No, pues bueno, es un poco la idea que yo tenía en mente, pero no te preocupes, ni que yo fuera el director del programa. Vale. De un vistazo rápido a los 2 exámenes, los contenidos... Los bloques, digamos, aritmética, álgebra, geometría, son los mismos. No he visto ningún problema referente a álgebra lineal, a matrices. Pero me ha dicho mi contacto que no significa que no lo den, que sí que dan todo, tienen todo el contenido, pero que cada año van variando y algunos no entran. O sea, que tienen que haber estudiado matrices. Algunos no entran y eso no es que se sepa con antelación. Simplemente llega el día del examen y no hay pregunta de matrices, digamos. Pues entiendo que no, que tú tienes que prepararte todo. Contenidos. Tendríamos que definir bien qué significa esto, porque hay integrales. Pero la integral que yo me he encontrado no es excesivamente difícil. Es una integral definida de una exponencial sin trampa ni nada. O sea, más de una exponencial, súper directa. Aquí en España, en Valencia, a veces han puesto integrales con cambios de variables raras y tal. Entonces... Sí. Claro, han ido quitando. Antes entraban hasta con con variable compleja, que tienes que hacer truquitos y cosas. Entonces no sé si los contenidos como bloques son los mismos, pero la profundidad de cada uno en este examen en concreto, 2025, yo lo veo un poquito por debajo al nuestro. Javi, ¿qué nos puedes decir en este sentido sobre el de física? Pues así de un vistazo... Los contenidos son prácticamente los mismos. Yo distingo los mismos bloques de contenidos, veo preguntas similares, se pregunta por inducción, se pregunta por radiactividad, se pregunta por campo eléctrico y magnético, es decir, son prácticamente las mismas cosas que damos nosotros. Vale. Algunas diferencias que sí que veo. Toda la parte de cinemática y dinámica, que aquí estudiamos en primero de bachillerato y luego en la EBAU no se suele preguntar, o se pregunta de manera... escueta en un apartado dentro de otro ejercicio como para ir a pillar un poquito a los estudiantes, pero de forma muy, muy cortita. Aquí sí que hay ejercicios completos dedicados a hacer un estudio de fuerzas o a estudiar un movimiento. Vale. Es decir, que lo que nosotros damos en primero de bachillerato, aquí ellos sí que se lo preguntan todo en el acceso a la universidad. Y luego hay algunos temas en donde, como la dificultad matemática es menor, porque aquí... sí que trabajan con vectores, pero en la propia guía del profesor dice que la suma de vectores se va a ceñir a hacer suma de vectores perpendiculares. De manera que con Pitágoras puedes sacar el resultado. No tienes que trabajar realmente vectorialmente en muchos casos. Entonces, matemáticamente, la dificultad es más sencilla que la nuestra, pero a cambio en algunos temas dan contenidos extra. Es que mi sensación es que se nota que los exámenes son más largos, porque cuando los he leído he visto como muchas cosas distintas, ¿no? Más allá de que ellos den más o menos contenido que nosotros, los exámenes cubren mucho terreno, ¿no? Exacto. Y la mayor parte del contenido es igual que la nuestra. Pero hay cosas como, por ejemplo, se preguntan cosas de física de partículas sobre, procesos de un fotón y dibujar un diagrama de Feynman sencillito. O se piden preguntas de electrónica que aquí se estudian, pero en tecnología industrial. No se estudian en física. Aquí sí que lo tienen incluido algunas cosas de electricidad y electrónica dentro del examen de física. Entonces, son cosas al final que nosotros también estudiamos, pero allí digamos que reducen la dificultad matemática, pero a cambio amplían un poco más dentro de cada uno de esos bloques algunos conceptos. Cosas como resonancia, que nosotros no lo explicamos. Se puede mencionar, se puede decir de pasada, pero luego no se pregunta nunca. Aquí sí que tienen preguntas de resonancia, por ejemplo. Entonces, mismos bloques, un poco más de amplitud, pero menor profundidad matemática. También, por otro lado, tienen esta parte de física experimental, que es cualitativamente un contacto con una parte de la física distinto con el que yo no tuve tanto. Por ejemplo, creo que hay institutos donde sí hay más contacto con la física experimental, pero en el mío no había demasiado. De hecho, en las propias guías del profesorado para enseñar esta asignatura se menciona que hay una serie de prácticas de laboratorio y de demostraciones que debe hacer el profesor que son, digamos, obligatorias. Vale. De tal manera que todo el alumnado que llegue a hacer este examen de acceso a la universidad han visto esas demostraciones y han trabajado esas prácticas, de manera que todos conocen un mínimo de técnicas a la hora de trabajar experimentalmente.
Víctor, ¿qué opinas tú en este sentido de cómo de amplio es el examen de mates? A mí es que me ha llamado mucho la atención que en el segundo de estos exámenes, o en el de lunes por la mañana, digamos, hay un montón de probabilidad y estadística. Y como, claro, nosotros no la damos, pero la damos muy poca y a menudo ni sale en los exámenes, me llamó mucho la atención. Sí. Eso quería comentar. Curiosamente, la estadística que se da no parece muy complicada. Son problemas de media, de sacar un valor oculto sabiendo la media. Habla de cuartiles, que aquí yo no lo he dado nunca. Nunca, porque, a ver, te molaría dar todas estas cosas, pero es que no puedes. Pero lo que más me ha llamado la atención es que salga en el selectivo de ellos, hay una pregunta de combinatoria que no es difícil, si es que en cada apartado aplicas. Una es de permutaciones, otras son combinaciones con repetición, que te tienes que saber, pues te sabes todas las formulitas, pero estás asegurando que esta persona va a entrar en una carrera habiendo visto un poquito de todo. Cuando esos problemas de combinatoria que estoy mencionando se pueden ver perfectamente en cuarto de la ESO. Solo tienes que aprender a usar el factorial y aprender cada una de las fórmulas y diagnosticar tu problema, qué fórmula usa, ¿no? Si hay repetición o si no. Pero claro, nosotros en España dudo que cualquier alumno que saca del bachillerato, aunque tenga un 10 en física, en matemáticas, haya hecho ni un solo ejercicio de combinatoria. Y aquí se molestan en... Es como un examen que baila entre un cuarto de la ESO alto y un bachillerato primero fuerte, con algo de segundo nuestro. De todo esto te lo tienes que saber. Claro, pues necesita 5 horas de examen. Claro, efectivamente. A mí, yo debo reconocer que creo que el déficit de estadística en la formación de nuestros estudiantes, empezando por secundaria, es muy grave. Porque es que luego se la van a encontrar en la vida diaria. Quiero decir, integrales, lamentablemente, no van a encontrar demasiadas en el telediario, pero estadística van a encontrar en el telediario. Entonces estaría muy bien que la vieran realmente. Sí. Además, hay uno de los problemas, luego cuando nos pongamos a hablar de ellos, de estadística súper sencillo, pero que es tan potente la información que te está dando y tan útil, que luego os pondré un ejemplo de un problema real que yo hago y que lo están preguntando en este examen. Y me ha llamado mucho la atención. Y es una chorrada de ejercicio, ¿eh? Es sobre una persona que hace una media y una mediana. Y cambia un dato. Sí. Luego hablaremos de él si queréis. Tengo una pregunta para vosotros relacionada con esto último que acabamos de decir, que es si pensáis que se deduce de este examen que los estudiantes y las estudiantes llegan con una preparación mejor para la universidad, al tener esta visión como más amplia, ¿no? Más a vista de pájaro en ese sentido. Pero a cambio es un poquito menos profunda. Javi, no sé qué opinas en ese sentido. Yo creo que es diferente. Quiero decir, a nivel experimental estos alumnos van mucho mejor preparados, porque la parte experimental es requisito imprescindible para poder superar el examen. De hecho, están obligados a hacer una serie de prácticas, con lo cual los institutos tienen que tener una cierta preparación, el alumnado tiene que haber hecho esas prácticas y haber elaborado los informes. Entonces, a nivel experimental, yo creo que llegan mejor preparados. Nosotros llegamos mejor preparados en lo que es el apartado matemático. A la hora de manejar estos problemas, los trabajamos como mucho más integrados con los conocimientos de matemáticas de segundo de bachillerato. Aquí la matemática es mucho más sencilla. Entonces, no diría que llegan mejor preparados que nosotros, diría que llegan preparados de una manera distinta. Digamos que nuestro enfoque es más teórico y el suyo es más experimental. Sí, eso de hecho se nota en un arco más grande que este, ¿no? España, a nivel de ciencia, a nivel de qué ciencias se hacen de manera fuerte en España, tienen mucho peso las ciencias más teóricas y menos peso las ciencias experimentales. Que esto, bueno, sería otro debate. Se ha atribuido a que España ha tenido durante muchos años un presupuesto de ciencia muy pobrecito y la ciencia experimental es más cara. Pero bueno, tiene que ver también con este enfoque que damos en el instituto, ¿no? Sí, y hasta donde yo sé esto es algo que también se repite en otros países, el darle más énfasis a la parte experimental, porque de lo poco que sé del sistema francés y por lo que conozco del bachillerato internacional, en otros sistemas, no solo en Irlanda, se le da también mucha importancia a que el alumnado tiene que hacer prácticas experimentales. Y de hecho, ya hablaremos de esto con más calma en otro programa, pero en el bachillerato internacional, la evaluación interna del instituto se centra únicamente en las prácticas que hace el alumnado y en el trabajo de investigación propio que hace el alumnado. Todo lo que es el apartado de contenidos y de la parte teórica y práctica es evaluación externa. Entonces, son muchos los sitios de Europa y del mundo en donde se le da más importancia a la parte experimental en la asignatura de física. Víctor, ¿qué opinas tú de esta cosa que he dicho? ¿Crees que este examen de matemáticas, que es como más amplio,
prepara a los chavales mejor para las matemáticas que se van a encontrar, que no solo son la carrera de mates, que puede ser una ingeniería o puede ser otra cosa. Voy a soltarte todo un speech sin contestarte nada, verás. Esto es el debate eterno sobre ¿es mejor ser especialista en una cosa o saber un poquito de todo, ¿no? Porque la metáfora visual que me ha venido a la cabeza es un estudiante irlandés va a llegar a la carrera. Claro, es que luego habría que ver a qué carreras van, pero sin pensar en qué carrera es. Y lo veo con una caja de herramientas donde tiene un solo destornillador, un solo martillo, una llave de inglesa de estas básicas, una caja de tornillos, pero el tío tiene todo lo que hay en una caja de herramientas. Y los nuestros van con un destornillador, pero que es de estrella, pero que le puedes cambiar la punta, ¿qué tal? Y un martillo que es la hostia, pero no tienes nada más. Sí. El destornillador y el martillo. Ahora, son los mejores. Claro, quizá nuestro examen de matemáticas es mejor si vas a meterte en la carrera de matemáticas, pero es un trauma para el que quiere ser médico. Por las integrales que les piden. En cambio, el de Irlanda lo veo de unos conocimientos generales más amplios para cualquier carrera de ciencias. Entonces, creo que no hay una respuesta correcta. Depende de qué quiere hacer ese estudiante. Yo debo reconocer que soy muy partidario de la formación amplia en este sentido, así como norma general. Hay veces que igual no. Así que estos exámenes me han gustado en ese sentido. Pero sí que es verdad que si uno quiere ser físico teórico, pues probablemente el enfoque que se hace en España es un enfoque mejor para hacer ese físico teórico. Sí, de todas formas, por ejemplo, hay un ejercicio que es el de que os he dicho de producto de polinomios, que dices, bueno, así te aseguras. Bueno, es que en cualquier problema de análisis de funciones de un examen de España tienes que hacer producto de polinomios. El problema es que como no pases de ahí ya no avanzas más. Aquí te está evaluando, venga, ¿cómo llevas los productos de polinomios? Bien. Luego te hace una derivada aparte, bien. Y en España tienes todo eso en la misma pregunta. Lo cual te da una visión completa de un problema de análisis. Por eso esto refuerza la idea de que en España estás como... o sea, no digo que estés preparado para matemáticas, estás mejor preparado para la carrera de matemáticas que uno de Irlanda, porque la única pregunta que he visto de análisis de funciones, bueno, era una función a trozos lineal. No he visto nada de asíntotas ni de nada un poco con más de enjundia. Vale, tengo una pregunta en particular sobre el de matemáticas, porque me parece muy llamativo esta especie de mitad de los dos exámenes, del examen de la tarde y el examen de la mañana, que es de aplicación real, ¿no? Y que tienen contexto y todo esto. Sí. Cuéntanos un poco cómo es eso, porque yo, Víctor, francamente, cuando lo leía, me parecía un examen de física con muchas matemáticas. O sea, que no me parecía un examen de matemáticas, en realidad. Pero hablas... Claro, es que a lo mejor no hemos visto los mismos problemas. Yo os voy a poner... Por ejemplo, ¿te refieres al de la tela de araña? ¿Ese consideras un problema de examen de física? Pero había algunos problemas que eran como de movimiento, de cinemática, de a qué velocidad se movían y tal y cual. Sí. Que en realidad es un problema de análisis de funciones, pero como está tan aplicado a lo lineal, se te queda en un problema de física. Sí. Esos a mí me han parecido menos interesantes, claro, porque no son de mates. Ya, aunque soy físico me parecen interesantes, pero claro, para eso está el examen de Javi, para hacer física. No, pero yo creo que es una forma... Efectivamente, a mí el de la tela araña me parece fascinante, ¿eh? Quiero que nos lo cuentes, pero vamos, que me ha salido un comentario por ahí. Sí, creo que vamos a lo de siempre. No sabemos, tampoco tenemos claro... un alumno está obligado a hacer el de física y el de matemáticas, porque si no está obligado a hacer los dos, es una forma de cubrir que esta persona que hace solo el de matemáticas tenga unas ideas de cómo funciona la matemática en física, que al final es su aplicación más directa y más antigua. Entonces, en ese aspecto, si no tienen que examinarse de los dos, lo veo bien. Si son obligatorios los dos, que lo dudo, pues entonces no tiene sentido que preguntes física en mates. Imagino que será porque no van juntos, siempre. Igual que pasa en España, una persona puede hacer química y mates y no examinarse de física o viceversa. Vale. Pero bueno, háblanos de lo que a ti te llamó más la atención de estos problemas de aplicación. Sí, porque el de la tela de araña, y además quiero hablar de ese y luego quiero compararlo con uno de España, de Valencia, por el intento del de aquí de hacerlo aplicado y queda un poco de risa. Os hago un resumen de... La pregunta lo que te plantea es que las arañas tienen dos formas de hacer telas, dos modelos. Y es muy chulo porque ya te está hablando de modelización, no te está diciendo que hay una única forma, ¿vale? El modelo 1 es
la clásica que vemos, las pelis de Spider-Man, ¿no? Que es una especie de... Voy a mirar, no sé qué figura es, creo que es un octógono, creo ¿puede ser? Que es un octógono, sí, efectivamente. Pero vamos, es básicamente radios y luego cosas que se mueven, que están radialmente alrededor de esos radios, ¿no? No, es un decágono, es un octógono, pero bueno, no importa. Y va creciendo, entonces lo que te da el problema como dato es el paso, en el paso 1, cuánta tela ha usado, que te la da en centímetros. Por cierto, muy llamativo, no sé cómo está en el de física, yo eso no lo sabía, que en Irlanda la coma es un punto a la misma altura que los números. Efectivamente, a mí me costó un poco saber qué narices me estaban contando, porque yo veía un punto que parece el de una multiplicación y no, es la coma decimal. Era terrible, porque había un ejercicio de análisis de estudiar... Sí, mira, ya vi una asíntota. Te decía, estudia, esta función es continua, no sé qué, menos aquí. Y era 3.7. Que era, digo, 21, digo, pero si en 21 no hay ningún problema. Y era 3,7. Que era el punto que producía un 0. Dije, la madre. Yo no sé hasta qué punto eso es... Como dato curioso, en el examen de física no. Utilizan un punto, abajo, pero está abajo donde nosotros ponemos la coma decimal. Es que el punto arriba no es reglamentario, pues igual, digamos. Igual es algo de la tradición matemática anglosajona o algo por el estilo, porque irlandesa. Si en física utilizan otra convención. Bueno, en fin, es una cosa llamativa. Pero, bueno, los anglosajones usan la coma abajo, el punto y la coma... Bueno, da igual. Sí, en principio sí. A ver si va a ser un error tipográfico de este examen, que solo ha ocurrido en este examen y estamos nosotros atribuyéndoselo a todos los irlandeses. Podría ser. Bueno, sigo contando. El caso es que tienes el primer octógono, además con sus radiales, y te dice lo que mide en centímetros. Si me dejas, Víctor, los dos modelos de construcción de tela de araña en este caso, el primero se hace radialmente, con lo que la araña hace primero una especie de circulito, que es un decágono, y luego va agrandando los radios y hace otro circulito, y luego otro y otro más, y el segundo modelo lo hace en espiral. Va haciendo una espiral, y cada una de las vueltas de la espiral es una iteración, digamos. Sí. Yo cuando lo vi sin leerlo, dije, madre mía, porque yo pensaba geométricamente, si tenías que contar todos los segmentos interiores y tal, dije, qué locura. Sí. Luego es mucho más fácil. Te dan los datos te hacen una tabla doble donde en uno está la cantidad de tela total en cada paso acumulada y en otra la que se añade. Uh-huh. Y entonces lo que te piden es que, con los datos que hay, rellenes la tabla y descubras, digamos, qué tipo de sucesión está pasando. Uh-huh. Nada, haces un par de cálculos y te das cuenta que es una sucesión aritmética, porque en cada paso siempre añade la misma cantidad de tela. Uh-huh. Lo cual es muy curioso porque podrías pensar que no crece de esa forma, pero sí, ese modelo de araña crece de forma aritmética. Vale. Y te pide que saques un par de casos y luego que generalices, que a mí me parece súper importante en matemáticas encontrar casos generales. Uh-huh. Y estamos hablando de un contenido que esto en teoría en España está en tercero de la ESO, pero por tradición nunca lo damos, siempre lo damos en cuarto. ¿Y cómo crees que los estudiantes resuelven esto? Porque, quiero decir, uno podría coger los dibujitos de las telas de araña que le dan y tratar de calcularse todos los pequeños segmentos y no sé cuánto, no sé más. Pero yo entiendo que está pensado más bien para que se haga empíricamente, ¿no? Para que se vea cómo progresa y se saque de ahí por inducción. Yo me parece teniendo en cuenta que ya te dan datos y que si tú restas el segundo del primero te sale un valor y en el siguiente te sale el mismo, tú ya deduces que es una progresión aritmética. Vale. Intentar calcular con el dibujo me parece una locura y nada fácil. No. Y nada fácil. Y además que es innecesario. Efectivamente. Sí. Yo me quedo con que luego, en cuanto ya pillas el rollo de la progresión aritmética y el caso general, deja de ser un problema de aplicación. Pero ese hecho que te ha hecho a ti pensar de, oye, habrá que calcular cada línea, cada radio, ya te está haciendo, ya te está forzando la cabeza a ver cómo puedo matematizar esto de forma asequible. Luego te das cuenta de que no es tan complicado, pero al menos tu cabeza ya ha descartado un camino. Uh-huh. Y eso yo creo que es un trabajo competencial importante. Por pasar, si me permites, que pasemos durante un momento al de física y que Javi nos cuente cosas. Claro. A mí me ha llamado la atención que hay algunas preguntas que son más teóricas, entre comillas, de lo que yo esperaría en un examen nuestro. Porque, por ejemplo, veo aquí preguntas que se supone que son breves, que no creo que estén pensadas para hacer desarrollo, pero preguntan cosas del tipo ¿qué es lo que quiere decir fisión nuclear? ¿Y qué significa el umbral de la audición? Y me parecen preguntas bien interesantes de física, uh-huh, que de hecho se podrían desarrollar y podrían ser largas. Creo que no están pensadas para eso.
Sí, son conceptos que nosotros al final también damos. Alguna vez en el sistema español se ha preguntado por fusión. Lo que pasa es que solo no se ha preguntado, a lo mejor, explica lo que es la fusión y la fisión, o a lo mejor explica solo lo que es la fusión, pero luego me resuelves un problemita sencillo que tiene que ver con esto. O sea, son cosas que sí que es factible que las veamos, algunas de ellas, en un examen aquí del sistema español. Luego hay otras como, por ejemplo, ¿qué es un fotón? Pues eso, vamos a ver, eso es algo que sí, que se lo hemos explicado, que ellos lo saben, pero ese tipo de preguntas así tan cortitas no se les pregunta en el sistema español, pero sí tienen una carga de conocer, de preguntarles conceptos teóricos. Exacto. Que se responden brevemente y que algunos de ellos incluso darían pie a sabérselos de memoria y ya está, pongo lo que es esto y chimpún. Hay bastantes preguntas relacionadas con ese tipo de preguntas. Bastantes más de las que ponemos nosotros. A mí eso me ha llamado la atención porque yo creo que eso también es saber física, ¿no? O sea, quiero decir, saber lo que es un fotón también es saber física, saber lo que es una partícula también es saber física, aunque son preguntas que en verdad son dificilísimas de responder. O sea, cuanta más física sabes, más larga es la respuesta a esa pregunta. Un estudiante de bachillerato pues es relativamente breve, pero si me lo preguntas a mí, pues igual yo te lleno 5 páginas contándote lo que es un fotón. Claro. También tengo que deciros que aquí hay que fijarse mucho en el verbo que utilizan. Y de hecho, en las guías del profesorado tienes incluso un glosario en donde explican qué significa cada verbo que usan. No es lo mismo que te pidan distingue, o que te digan compara, o que te digan nombra, o que te digan enuncia. Entonces, en eso se les hace mucho hincapié al alumnado, de manera que cuando, por ejemplo, aquí hay una pregunta que dice nombra las partículas subatómicas a las que les afecta la fuerza fuerte, no tienes que explicar qué es la fuerza fuerte, ni por qué a esas partículas les afecta, no. Te dice nombra las partículas, solo tienes que poner el nombre de las partículas y ya está, pregunta contestada. Vale. O sea que hay algunas que, como tú dices, yo las veo y te dan pie a enrollarte todo lo que quieras y a demostrar todo lo que sabes, pero estrictamente hablando, a ti lo que te van a evaluar es que contestes a lo que te dice el verbo de la pregunta. Y por eso te ponen ese glosario en las guías. Víctor, volvamos al de mates porque creo que hay cosas que nos querías comentar sobre toda esta parte de aplicación y cómo compara un poco con los exámenes españoles, ¿no? Sí, lo que quiero, vamos a acabar con el describiendo el examen porque hay un detalle que quiero mencionar y es que mola, te habla de modelización, te dice que hay 2 modelos de araña y además uno es aritmético y otro es geométrico. Y me parece muy novedoso porque dentro del mismo problema natural que es arañas haciendo telas, tú tienes 2 modelos y que tú tienes que cambiar la matemática para adaptarte a la naturaleza. Y eso me parece un mensaje muy importante. Sí. En el mismo problema te dicen, mira, tú tienes 2 herramientas, que son la progresión aritmética y geométrica, y tienes que adaptarte a cada una. ¿Qué es lo que yo no veo bien? Que te está diciendo cuál es cada una. No te deja que el alumno lo descubra. Por si tú me dices que el modelo 1, yo tengo 3 pasos, y me dices, voy a ponerlo fácil, 4, 6, 8 y 10... Yo tengo que saber suficiente de progresiones aritméticas para deducir que ahí lo que hay es una diferencia constante, por lo tanto es aritmética. Yo demuestro que conozco la definición. Y en el otro, si a mí me das unos cuantos valores y divido uno entre el anterior y el siguiente entre el anterior y siempre da el mismo número, es porque es geométrica. Vale. Entonces aquí ya te ponen una frasecita, los términos están en progresión geométrica. Y dices, bueno, vale. Supongo, volvemos al tema de no queremos es un examen, pero yo creo que deberían ser capaces de, con los datos de la naturaleza, deducir qué modelo tienes que aplicar. Sí. Quitando ese detalle, me parece una muy buena pregunta. Sí, en ese caso probablemente tendrías que ponerle una sucesión particularmente sencilla, ¿no? O sea, ya que les haces pensar y a una persona potencialmente estresada la sometes a un razonamiento relativamente complejo, pues por lo menos no le pongas una tabla. Las tablas que hay en este problema, a lo mejor yo las simplificaría un poco para hacer eso que tú dices. Sí, bueno, pero de todas formas teniendo una calculadora que solo tienes que restar o dividir. Otra cosa a su favor es que tienes que sacar tanto el término general como la suma de términos para ver la tela completa. Sí. Y eso, o sea, han conseguido que en un problema tenga sentido todo el tema de progresiones. Y eso es un puntazo a favor del que ha hecho este examen. Sí. Así que a mí me gusta, quitando ese pequeño detalle.
Vale. ¿Y cómo se compara esto con las partes aplicadas, digamos, de matemática aplicadas en nuestros exámenes, Víctor? Que sé que te apetece mucho hablar de esta parte. Sí, es que es genial. Además, he cogido uno de ciencias, que curiosamente tiene menos aplicación que el de matemáticas de ciencias sociales. Así que vamos a hacer un poco de daño al que ha preparado el examen de ciencias. Vale. Mira, os leo un examen de este año de 2025 de matemáticas, de álgebra. Tienes una matriz A, vale, de cuadrada de 3×3, cuyo os leo por filas: 1 alfa 0, 0 alfa 0, 0 0, 1 menos alfa. Vale. Y pone: en un sistema de procesamiento de imágenes se utiliza una matriz para transformar ciertos datos. La matriz depende de un parámetro real alfa, y la matriz es la que os he dado. Tacata. Pregunta. Tacata. En uno de los procesos para que el sistema funcione, y aquí funciona la magia, en uno de esos para que funcione, se necesita que la matriz sea idempotente. Tócate los huevos. Y claro, te explican lo que es idempotente por si no lo has visto, que significa que una matriz por sí misma se quede otra vez ella. Es decir, A al cuadrado es igual a... Es una propiedad, es una definición y ya está. Sí. Obtén los valores de alfa que permiten este proceso. Yo no sé si es verdad que en el procesamiento de imágenes se usan matrices idempotentes. Imagino que sí. Al alumno le va a dar igual. Exacto. Todo ese texto. Va a coger, va a multiplicar la matriz por sí misma, la va a igualar a ella, va a hacer un sistema de ecuaciones y lo va a resolver. Sí, este problema como aplicación en realidad es un fraude. Es poner la palabra fraude, procesamiento, claro, de imágenes en el título para que ahora tu problema de multiplicar matrices sea un problema de aplicaciones. Sí, pero espérate, que es que viene más, por eso lo he comparado con el de las arañas. Apartado B. En otro proceso diferente, que sea cualquiera, lo que se necesita, en vez de que sea idempotente, es que la matriz sea inversa. Vale. Encuentra los valores de alfa que hacen que esta matriz exista. Claro, lo comparas con lo de la tela de araña, es lo mismo. Tú tienes un concepto, en este caso es matrices y en el otro es progresiones, dos realidades dentro de ese mismo contexto que requieren de modelos matemáticos distintos o de procesos distintos. En el primero es maravilloso porque tú vas adaptando la progresión a cómo trabaja la araña, y aquí simplemente es alguien que ha dicho, a ver, cómo al principio meto una multiplicación de matrices y cómo después meto una matriz inversa. Claro, el estudiante no ve qué tiene que ver la inversa con ese procesamiento inverso. Que seguramente que sí, pero a mí no se me ocurre nada, porque entiendo que las matrices, tú en una imagen JPG es una matriz con datos. De hecho, varias capas, lo que tienen son 4 matrices, la matriz del rojo, verde, azul y una escala de grises, creo que es, sí. Y vas metiendo unos y ceros o unos datos para que se haga una imagen. Pero no tengo ni idea para qué haces tú una inversa ahí. Sí, a mí me hace gracia el segundo apartado porque es en un proceso diferente, coma, que no nos hemos inventado, coma, es necesario que la matriz tenga inversa. Yo creo que ese sería el enunciado perfecto. Sí. Pues esa era la idea. Sí, en fin, yo lo que estoy viendo en estos exámenes, tanto por la presencia de física experimental en el de física, como por estas aplicaciones que me parecen más aplicaciones de verdad, que son menos fraudulentas que las que hacemos nosotros, son exámenes y como un enfoque, tanto de las matemáticas como la física, muy dirigido hacia el mundo físico, en ese sentido, el mundo real, ¿no? O sea, esto que habíamos dicho antes, que lo ha dicho Javi, que en lo que nosotros estudiamos un poco como más teórico, se ve en los exámenes de esta manera, ¿no? Hasta los problemas de matemáticas, que son teóricas de por sí, están más cerca del mundo palpable. No son mentales en ese sentido, ¿no? Y hay física experimental en el de física. Yo no sé si esto es la tradición anglosajona, que todos sabemos que la ciencia empírica nació un poco de el mundo anglosajón. No solo eso, porque Galileo Galilei y toda esta gente pues no eran anglosajones, pero efectivamente tuvo mucha fuerza allí. Y yo creo que todavía beben de aquello y me parece bonito como físico ver que hay lugares del mundo donde la física no se ha secado y ha quedado marchita. De todas maneras, si te fijas quiero decir, la mayor parte del examen son preguntas teóricas o que te preguntan sobre alguna aplicación de la física. Nosotros aquí también preguntamos por aplicaciones de la física. Hablamos de motores de inducción y hablamos de selectores de velocidades y cosas por el estilo. Uh-huh. Que a lo mejor no es algo tan del día a día
hablar de un selector de velocidades o hablar del funcionamiento de un láser. Pero al final sí que estamos hablando de aplicaciones y también se les pregunta por ese tipo de aplicaciones. Sí. Y de hecho, yo quería compartiros también el problema que más se parece a lo que aquí llamaríamos un problema competencial. Vale. Que yo creo que también algo que sería interesante tratar. Es un problema en el que te ponen un texto que ocupa como media página sobre el hurling. El hurling es un deporte irlandés. Vale. ¿De acuerdo? Y aquí pues tienes un texto en el que te están hablando de un campeonato de hurling y de los ganadores del campeonato, de y que tiene una foto. Cómo fue la competición, tiene una foto. Tiene una foto de una de las miembros del equipo de Cork, creo, si no estoy equivocado. Pero luego cuando te vas a las preguntas, si tú miras las preguntas, no necesitas para nada el texto que te han puesto. O sea, las preguntas son: compara lo que es una cantidad escalar y una vectorial y de un ejemplo de cada. Enuncia la tercera ley de Newton. Usa la segunda ley de Newton para derivar la ecuación que relaciona la fuerza, la masa y la aceleración. Dada esta fuerza, calcula la aceleración que recibiría la pelota. O sea, te dan todos los datos. La única pregunta en donde necesitas ir a buscar al texto es una en el que después de preguntarte que calcules si golpeo la bola con este ángulo hasta dónde llega, te preguntan cuántas veces tendría que golpear la bola para recorrer el campo. Vale. Y no te dicen cuánto mide el campo. Para eso tienes que ir al texto, es lo único. Entonces, esto me recuerda un poco a los problemas, entre comillas, competenciales que tenemos a veces aquí, que es: problema competencial, te pongo un texto más largo para ponerlo en contexto, pero luego el texto realmente, si no te lo pusiera, el problema lo resolverías exactamente igual. O sea que aquí en este sistema también nos encontramos este tipo de cosas. Te voy a coger el guante y voy a preguntaros por esto de las competencias. ¿Vosotros pensáis que, o sea, como ahora estamos en este proceso en España, de pasar de evaluar contenidos a evaluar competencias y quizá de esto hagamos un programa, pues hablando de manera un poco más abstracta de todo este asunto, pero ahora vamos a centrarnos en esto. Como en España estamos en todo este proceso, ¿creéis que los irlandeses nos llevan ventaja? ¿Que sus exámenes son más competenciales, sea lo que eso signifique, que los nuestros? A ver, así a primera vista parece que sí. Luego ahora tendríamos que hablar con los resultados de este año, porque a lo mejor ha sido un desastre. Porque, a ver, este examen... Yo tengo una asignatura en cuarto de la ESO optativa de matemática creativa y voy a poner el programa de la tela de araña y voy a ver qué tal sale. Pero si yo lo suelto... Yo doy... sin haber dado ese contenido... dudo que nadie me lo resuelva, a pesar de que son matemáticas muy sencillas que a lo mejor ya han visto en el curso anterior. Entonces, ¿crees que son más competenciales? Sobre el papel parece que sí. Al menos se lo han tomado en serio. No, los nuestros ya hemos visto el nuestro, pero también voy a romper una lanza en favor del que ha hecho el examen de matemáticas este año, que tampoco puede permitirse más, porque tú no vas a decir, bueno, vamos a ver el proceso de cómo se usan matrices en imágenes. Si no lo has visto en el bachillerato, estás disparando a hacer daño. O sea que tampoco podemos permitirnos ver cosas muy concretas de modelos matemáticos si esa gente no ha trabajado así, porque sabemos que en realidad nadie trabaja competencialmente. O sea, es muy difícil evaluar en competencia porque ni siquiera tenemos claro qué significa eso. Exacto, yo soy el primero. ¿Cómo lo hacemos? Yo de verdad, es porque no trabajo en educación, pero soy el primero que me habéis explicado las competencias 5 veces y yo siempre digo, ¿pero esto qué era? Sí, podríamos hacer un examen como en el último, cuando hablamos del programa de Pitágoras, que intentamos desglosar Pitágoras de distintas partes y decir que tu nota viene de esa media, pero si recordáis, al final lo que íbamos era el contenido del teorema de Pitágoras. Era el contexto de la pregunta lo que te lo hacía un poco competencial. Y si ser competencial no es eso, pues entonces lo siento, yo no sé lo que se evalúa en competencias. Porque no se me ocurre nada mejor que aquello que hicimos. Al menos, sobre todo en matemáticas. Porque en física, una vez Javi habló de las competencias y son cosas muy concretas vinculadas a contenidos. Pero matemáticas... El problema es que han querido meter a las matemáticas dentro de las ciencias para evaluarlas de forma parecida. Y al final es una caja de herramientas, quizá no puedes evaluarlo igual, no lo sé. Javi, ¿y a ti qué te parece este asunto de las competencias en el de física? ¿Crees que es más competencial este examen irlandés que los que nosotros hacemos? Pues mira, yo he estado pensándolo y no lo tengo tan claro. ¿Vale? Porque sí que es cierto que aquí el hecho de que pregunten más cosas, que sean cosas como más aplicadas, etcétera,
da pie a pensar que a lo mejor hay cosas más competenciales, pero el hecho, por ejemplo, el ejemplo que hemos puesto antes del texto, que luego no necesitas el texto para contestar, ¿vale? Son el mismo tipo de problemas en los que caemos nosotros cuando intentamos hacer alguna pregunta competencial. Ya. Y luego también hay otro tema, y es que al final las competencias son cosas que se supone que tienen que interrelacionar los conocimientos no solo de nuestra asignatura, sino también con las otras. Creo que se trabajan más las competencias cuando no desglosamos tanto en apartados un ejercicio. Ajá. Porque, claro, cuando tú en el problema le pides que un apartado es enuncia la ley, otro apartado es demuestra esta ecuación, otro apartado es escribe la ecuación de tal, otro apartado es sustituye esto y despeja. Al final ahí no están demostrando tanto su capacidad de razonamiento. Están siguiendo instrucciones. Mientras que cuando en un problema se les dice tienes esta situación, calcula esto, son ellos los que tienen que enlazarlo y darse cuenta de qué ley hay que utilizar, cómo tengo que desarrollarlo, se les pide que pongan por escrito todos sus razonamientos, todas sus deducciones. En ese sentido, el desglosarlo tanto en apartados se carga parte del trabajo de competencias que nosotros hacemos cuando resolvemos los problemas al estilo de cómo los resolvemos aquí. ¿Por qué intuyo que no lo hacen? Yo creo que va un poco por donde tú has dicho antes, Alberto, de cómo corrigen. Ajá. Y es que si esto luego lo mandan para que profesores de muchos sitios hagan la corrección y quieren que sea lo más justo posible, corregir un examen en donde el alumno o la alumna ha tenido libertad a la hora de organizar su pregunta, responder, que hay personas que son muy caóticas respondiendo a las cosas y luego al final acaban llegando al resultado correcto, pero los pasos intermedios los ponen de una manera muy caótica. Ajá. Y cuesta más seguir el hilo y hacer la corrección. De esta manera, al desglosarlo tanto, la persona que corrige lo tiene mucho más fácil, porque necesariamente la demostración la vas a poner en el hueco en el que te han preguntado por la demostración y el cálculo lo van a poner en el hueco en el que te han pedido que hagas el cálculo. Entonces, no hay un problema de orden, lo vas a tener todo ordenadito y no hay un problema de decir a este apartado se le da medio punto y a este se le da otro medio punto, pero es que resulta que aquí ha contestado parte de uno y parte del otro porque ha estado haciendo las dos cosas a la vez. Aquí no. Aquí son cosas mucho más concretas, puntuarlo es mucho más fácil. Entonces yo creo que el hecho de que esté más desglosado, van por ahí los tiros. Entonces, ¿dónde veo yo más la parte competencial en este examen? Yo creo que en la parte experimental, que es en la que nosotros más cojeamos. Vale. Aquí, al trabajar mucho más la parte competencial, es en donde están viendo cómo funciona la ciencia realmente. Donde están aplicando el método científico, están aplicando técnicas experimentales. Entonces yo creo que en este examen la parte más competencial sería la parte experimental. Y también se le podría poner alguna pega. En el sentido de que si ya tienen puestas de antemano las prácticas que tienen que hacer y luego de esas prácticas se les preguntan algunas, pues a lo mejor se las saben de memoria y no están realmente respondiendo con razonamientos. Pero bueno, al final la memoria es una parte importante también del aprendizaje, con lo cual tampoco se les podría echar en cara. Pero yo creo que la parte experimental es la parte más competencial dentro de este examen. Y ese problema que acabas de señalar, Javi, es que es un problema que nos lo encontramos también en la carrera. A mí muchas prácticas de la carrera me parecieron muy mecánicas, en el sentido de que estaba todo tasado, estaba todo medido, y me dijo un profesor del departamento de teórica que cuando él daba clase en Estados Unidos, porque él estuvo dando clase allí en universidad, las prácticas de física eran: los estudiantes entran a un laboratorio en donde lo que hay es armarios, en los armarios hay cosas, y te dicen: monta el experimento de Frank y Hertz. Claro, eso no se lo vas a hacer a alguien de bachillerato, a lo mejor es demasiado heavy. Pero efectivamente, hacer un experimento from scratch, desde cero, pues requiere una creatividad muy interesante y no estoy seguro de hasta qué punto sería razonable ponérselo en un examen de acceso a la universidad, la verdad. No sé qué opinas tú en ese sentido. Si no es como tirar demasiado de la cuerda. Está claro que al final aquí tienen que preguntar cosas más concretas. Pero al final yo me decanto porque esto es la parte competencial por el hecho de que lo tengan que trabajar en el aula. Entonces luego al final aquí preguntan cosas más concretas que seguro que ya lo han hecho anteriormente y que el que se lo sepa, aunque no lo haya terminado de entender, va a poder responderlo bien. Pero es que eso va a pasar con prácticamente cualquier materia y cualquier pregunta que
que te hagan. Pero el hecho de que lo hayan tenido que trabajar en el aula y ahí el profesor sí que se da cuenta de qué alumno entiende y qué alumno no entiende lo que está haciendo, es donde veo yo las competencias más aplicadas dentro de lo que luego se pregunta en este examen. Uh-huh. Lo que también veo yo es que por lo que estás comentando de la manera en la que se hacen prácticas en Estados Unidos, claro, eso requiere que si te van a dar libertad para entrar al laboratorio y te van a decir, haz este experimento y tú ya tienes que saber dónde coger las cosas, cómo medir, etcétera, se tiene que empezar a trabajar la parte experimental desde mucho antes. Eso es. Entonces tienen que tener muy machacado el cómo se trabaja en el laboratorio desde bien pequeños, para que en cuanto ya llegan a estos niveles, tú les puedas decir, reproducir este experimento, y ellos con buscar por internet cómo es el experimento ya sepan lo que tienen que hacer para medir y qué cosas tener en cuenta. Y ojo, abundo en esto que he dicho, el semestre entero era montar este experimento, ¿vale? A lo mejor si eran fáciles les hacían montar 2, pero que quiero decir que igual se pasaban toda la primera tarde diciendo, pues a ver qué hay en este armario. Tengo que entender qué exactamente es este aparato y todas estas cosas, ¿no? O sea, era un trabajo experimental real y en mi opinión incluso emocionante, ¿no? Porque la gente que monta un experimento científico pues tiene los elementos, que son la naturaleza. En este caso es una naturaleza un poquito reducida, ¿no? La naturaleza dentro de los armarios. Pero, o sea, que realmente es mucho tiempo para montar un experimento, ¿no? En ese sentido. Y tiene sentido que lo hagan así, no es una tarde. Víctor, creo que nos querías comentar algún otro de los problemas aplicados del examen de mates. Sí, porque va a lo que ha dicho Javi, que estoy completamente de acuerdo. Es para facilitar el trabajo de unas personas hace que puedas evaluar de una calidad peor, ¿no? Porque esto se conserva. Pero bueno, entiendo que, como dice Javi, sin saber cómo se está trabajando en el aula en Irlanda, tampoco podemos juzgar nada más. Sí. Pero yo sí que he encontrado un ejercicio que considero competencial, al menos como yo lo entiendo. Y la gracia está en que no tiene datos. Y hay una pregunta no abierta, pero sí más abierta que las otras y te hace pensar y tú hacerte tu propio modelo con álgebra o con lo que quieras. Uh-huh. Y es muy fácil, y es muy sencillo, pero creo que a los chavales les hará pensar. Y es que te dice que cierta persona ha cogido 10 datos y ha calculado la mediana y la media. Vale. Tú no sabes qué datos son, ni te dice los resultados que te da. Y entonces dice que ahora va a coger uno de los datos, el más grande, sí, y lo va a hacer mucho, mucho, mucho más grande. Sí, exacto. Ni siquiera le da un número. Simplemente dice mucho, mucho más grande. No, mucho más grande. Y te pregunta, ¿cambiará la media o la mediana o ambas? Me parece un problema maravilloso. Sí. Es muy bonito. Porque te acaba de poner sobre la mesa las diferencias entre media y mediana. Y por qué existen dos medidas de centralización. Uh-huh. Porque en clase siempre decimos, toca esos datos, calcula media, moda y mediana. Ya, pero ¿por qué hay 3? ¿Por qué una es mejor que otra en cada caso? Sí. Y esto me activa un recuerdo de un ejercicio que les suelo poner yo. Y es, bueno, para los oyentes, no sé si dejarle... Voy a contar el caso y así los oyentes descubrirán cuál es la respuesta de cuál es la que cambia o la que no cambia. Uh-huh. Y es un problema real de un anuncio para una oferta de trabajo que decía, posibilidad de cobrar un sueldo medio de 1.500 euros. Sin estudios, sin ningún tipo de formación. Ajá. Interesados llamar, pues que sepáis que este tipo de anuncios son ilegales. Porque tú no puedes dar un sueldo medio. ¿Por qué? Porque cuando una persona va a pedir este trabajo y se encuentra con que su sueldo van a ser de 700 euros. Mala suerte, porque se ha tocado la parte baja. Mala suerte, exacto. Porque en ese sueldo medio se ha hecho la media con el sueldo de los jefazos. Pero en cambio, si tú hubieras hecho la mediana... Como hay un montón de trabajadores con sueldos 700 y 800 y a lo mejor solo un par de jefes da igual el sueldo que tengan, la mediana es más representativa de lo que vas a cobrar. Uh-huh. Conclusión, da igual que cambies el último valor, que la mediana no va a cambiar, porque la mediana es posicional. Exacto. La que sí va, no tienes que hacer la que sí va a cambiar es la media. De hecho, les voy a aportar a los oyentes, por si lo quieren usar algún día, un caso en el que esto es muy útil y que yo he usado. Que es que yo durante un tiempo, como yo tengo tantos podcasts, monitorizaba las escuchas por semana de cada uno de los episodios de los podcasts que tenía. Tenía un script hecho que ya me recopilaba todo eso. Luego cambió iVoox y ya lo tuve que dejar de hacer. Pero la cuestión es que para calcular cuál era el valor típico de escuchas por semana de cada episodio, porque algunos episodios tenían más, otros menos, dependiendo de cosas, yo no me valía la media.
porque había semanas que aquello fluctuaba de manera loca y lo escuchaban 100 personas, cuando lo normal no era eso. Lo normal era que lo escucharan 10 personas cada semana o algo por el estilo. Entonces yo calculaba medianas continuamente para poder eliminar todos esos valores de la cola que me iban a fastidiar la media todos los días. Eso es lo que está buscando este ejercicio, que pienses y hacer despertar en el alumno el hecho de que, claro, es que la mediana y la moda no valen para lo mismo. Claro. Entonces, un examen Stardust donde tú calculas las tres, sí, estás comprobando que saben, no el contenido, sino que saben calcular el contenido. Exacto. Se ha transformado en un problema de aritmética. Pero yo he hecho en clase un problema de estadísticas de alumnos que hacen una votación, les hacen una encuesta sobre qué carreras quieren elegir. Y les pongo en la pizarra una lista de nombres. Matemáticas, medicina, tal. Y les pregunto, sacarme la media. Y se ponen a hacer cálculos. ¡Con palabras! Digo, no, chicos, aquí la moda es lo único que funciona. Por eso existe la moda. Sí. Terrible. Efectivamente. Yo creo que con esto ya hemos comentado bastantes cosas interesantes de estos exámenes. Ya os digo que os vamos a poner unos enlaces en la descripción para que podáis pinchar y ver todos estos modelos, tanto el de matemáticas como el de física. Y pues si esto os sirve de inspiración para vuestros exámenes o para simplemente pedir a los políticos que cambien un poco el sistema educativo en España, pues no estaría nada mal. Ya ha servido de algo este capítulo. No sé si queréis decir alguna cosa más, Javi, Víctor. No, yo creo que hemos dado una visión muy general de los dos exámenes. Exacto, nos hemos ido a las tierras de San Patricio durante un capítulo para poder hablar de estas cosas. Ya no queremos hacerlos todos seguidos, pero ya en el futuro vendrán otros yéndonos a lugares incluso más exóticos, que me parece también interesante. Pero por ahora, muchas gracias, Javi, por estar en De Ignorancia, sí que sé. Un placer. Muchas gracias, Víctor, por venir a tu programa. Nada, a vosotros, un placer también. Y muchas gracias a todos los oyentes que han llegado hasta aquí y han aguantado nuestra turra irlandesa para hablaros de estos exámenes. Ya sabéis que, como siempre, tenéis el próximo episodio de Los Ignorantenautas al otro lado de esta sintonía, que ahora sí es la de toda la vida.